Ahora, resultó ser que el anterior video, Modernidad, Civilización de la Muerte, se cortó porque parece que era una falta de memoria en el dispositivo del cual estoy grabando, así que lo corregí. Espero que este pueda no tener el mismo inconveniente. Así que le puse 10B porque vamos a seguir con la misma temática del anterior, que es justamente la civilización de la muerte, ¿no? La modernidad. Que tanto, el siglo de las luces, iluminismo y tanta cosa, pero se lo ve de una perspectiva solamente linda, en un cuentito muy, muy mentiroso de parte de Europa. Hay una cuestión, hablamos del racismo, así que no vamos a repetir, que es después de 1492 la creación institucionalizada del racismo. En España habíamos hablado de esa tal reconquista y también eso lo hablamos, ¿no? De los bereberes, de lo que se llama el califato de Córdoba el paradigma al-andaluz, al-andaluz, algo así, es al-andaluz, que de ahí viene Andalucía justamente, y todo el bien que había hecho ese asentamiento islámico y lo bien que vivían en tolerancia, en pluralismo religioso. El gobierno era islámico y la gran mayoría de los íberos que eran explotados por estos visigodos junto a los obispados en concatenación con el Vaticano, y eso, que era una verdadera oligarquía que explotaba al resto del pueblo, que eran de diferentes tribus, serían los indígenas del momento, ellos los explotados, que incluso hablaban diferentes dialectos y tenían diferentes costumbres, pero más o menos todos en una generalidad étnico-cultural llamada íberos, ¿no es cierto?, que respondieron muy bien ante esa liberación que produjo en el 711 la toma por parte de estos llamados moros, que eran bereberes, no eran árabes, que venían con toda la cultura, la ciencia y una religión y civilización muchísimo más holística, o sea, no separando al hombre de su hábitat, de su cosmos, diferente a la cultura de la cristiandad occidental, que era verdaderamente expoliadora, explotadora, conquistadora, eh, arrasaba con los recursos, con tierra, con todo lo que podía, dominando el hombre todo y dominándose el uno al otro y conquistando para, digamos, para su poderío y en una forma de un absolutismo en el cual el conquistado debía o tener la misma idea, la misma religión, todo igual, o si no era perseguido, ¿no es cierto? Eso era lo que se llamaba la monarquía católica, ¿no? Tenían que tener un Estado, una religión y una identidad, todos idénticos. Con el islamismo no pasaba eso. Notablemente también el atraso era grandísimo en Europa al lado de lo que era el Islam. El Islam, no se olviden que, eh, digamos, se extendía desde justamente acá, el extremo occidental, que era España, todo norte de África, todo, pasando por norte de India, todo hasta la isla Mindanao, Filipinas y más allá. Todo eso era todo dominio de cultura islámica y tenía un centro cultural, pedagógico, de grandes luces, la biblioteca más grande del mundo, etcétera, en la ciudad de Bagdad, ¿no? Pero en España, ahí el califato de Córdoba tuvo bibliotecas muchísimo más grandes que cualquier biblioteca que existía en un monasterio europeo, vamos a ponerle, ¿no es cierto? Muy bien, ahí por ejemplo Averroes fue un gran filósofo que trajo eh, la metodología aristotélica de filosofía, de ahí algunos monjes con los años toman sus ideas
y surge el escolasticismo con Santo Tomás de Aquino y otros, ¿no? Ahora, en la historia eso no está muy registrado. Europa parece que pasa de la gran cultura griega, el iluminismo griego, el Imperio Romano, de ahí, no sé, viene una época muy oscura, que no se sabe qué pasó, que la Edad Media, pero que mantenían, ¿no? Ahí en los monasterios estas culturas, hasta que explota con la modernidad, el iluminismo, y vienen de vuelta los clásicos, y se olvidan del puente trazado por el islamismo, que realmente fue el que les trajo nuevamente la cultura de la filosofía griega y muchísimas cosas más a la Europa atrasada. Muy bien. O sea, de 711 a 1492 dominó el Islam en la península ibérica. Primero casi toda, después fue este, perdiendo territorios y por ahí la mitad como, ¿no es cierto? De a poquito, más o menos por los siglos, vamos a ponerle, si estábamos en el 15, 14, 15, por distintas circunstancias, no viene al caso hacer toda la historia, empezaron a ganar terreno algunos reinos católicos, algunas monarquías católicas de Europa, empezaron a presionar sobre los territorios islámicos. Los territorios se llamaban de Al-Andalus, de ahí viene Andalucía la palabra, ¿no? Del Al-Andalus. Entonces, poco a poco van conquistando a partir del siglo, antes de 1004, que es 1003, que sería siglo XIV, después siglo XV, son 1004 y pico, pero bueno, no viene al caso. Entonces, ahí empieza la presión y bueno, y de a poquito se va haciendo un proceso en el siglo XV, la monarquía católica poco a poco van conquistando territorios de estos al-andalus, ¿no es cierto? Pero antes de llegar hasta ahí, yo quisiera dar algunas notitas, ¿no? Porque me salté algunas cositas interesantes. Por ejemplo, que los íberos se identificaron muy fácilmente con los musulmanes porque tenían un mayor concepción cosmogónica, cosmogonía o estilo de pensamiento de vida, mucho más parecido al cristianismo temprano. Eran más primitivos esta gente, pero eran más holísticos, ¿no? O sea, no separaban así explotación de tierra, o sea, tenían conocimientos más integrados con la tierra y de más respeto. Y ellos enseguida se convirtieron en masa al islamismo, y algunos que no, y no había ningún tipo de problema. Eh, Ahora, esta cosa está enterrada en la historia, y máxime ahora desde que la lucha está contra el terrorismo, ¿no? Estados Unidos contra el fundamentalismo islámico, como si antes esto hubiese sido así, y realmente es una farsa total. Y también desde las narrativas sionistas, ¿no? Del Estado de Israel, totalmente falsas también, porque a los judíos los persiguieron en Europa, la cristiandad, mientras que el islamismo nunca persiguió al judío, sino que convivían pacíficamente. Y muchos se escapaban para los lados de Palestina, muchos judíos europeos, para vivir en paz, y resulta que ahora parece que no, que siempre fue al revés, que siempre el cristianismo y el judaísmo se llevaron bien, y los musulmanes siempre fueron perseguidores de los judíos. Mentira, una mentira más grande que una casa. Parece mentira que sea mentira, porque estamos acostumbrados a creer otra cosa distinta, ¿no? Nos hicieron creer, nos engrupieron durante siglos y siglos, y nacimos ya engrupidos nosotros. Nacimos porque nuestra cultura ya nos infundió nuestra educación, nuestras matrices, ¿no? Nuestras matrices propias de toda nuestra vida, ya estamos en esa teorización mentirosa del europeísmo como algo civilizatorio y no como algo realmente avasallatorio de otros y de la tierra, ¿no? Y de la tierra. Muy bien. Bueno, más o menos eso. Entonces empezaron a algunos reinos monárquicos, digamos, católicos, a tomar más preeminencia,
a conquistar más tierras de este Al-Andalus. A ver. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo implementaban sus conquistas? Cuando conquistaban, había tres cosas que eran fundamentales, ¿no es cierto? Que ya les nombré. Tenían que ser un Estado, una religión y una identidad. Y ahí empieza también, en el siglo XV, un poco la biopolítica, ¿no? Esa sospecha de, tiene cara de musulmán, ¿no? Se habrá convertido realmente al cristianismo. No era el racismo en sí, el racismo de piel, el racismo, no sé, de distinción étnica, sino esa sospecha y esa persecución a que tenía que sí o sí seguir todos los parámetros del catolicismo romano, etcétera, etcétera. Una vigilancia, ¿no? Una vigilancia proactiva del Estado sobre las poblaciones, sobre la vida entera regía el Estado, ¿no? Vigilaban a partir de su árbol genealógico, ver qué pasaba, la pureza de sangre empezó ahí, pero no porque eso fuera elemental como los nazis, ¿no? Sino que a través de la pureza de sangre, si efectivamente había defeccionado de su antigua herejía y era parte de la Grey cristiana, diríamos, ¿no? O sea, una estructura proto-racista esa, pero no racista en sí, sino sobre la narrativa del Dios equivocado, sobre la narrativa del Dios equivocado. Eso no pasaba en el Islam no regía ni vigilaba las vidas privadas, sino que gobernaba con una ética islámica y lógicamente con las pautas necesarias para el respeto eh, de un marco de referencia lógico de respeto a la religión oficial, ¿no? Que era el islamismo. Muy bien. Así que cuando Colón fue a hablar con los reyes católicos, le dijeron, ahora tenés que esperar, tenemos que echar todo vestigio de califato de Córdoba, eh, sí, era en ese momento, que ya estaban haciendo mucha presión los ejércitos unificados de Aragón y Castilla para tal motivo, y luego vemos, y sí, estaría piola que vayas por el Atlántico a buscar nuevas rutas, y Colón tenía muy guardadito el mapa chino abajo y sabía muy bien dónde iba. No era que tenía miedo que se le iba a comer un dragón. Colón no tenía ningún miedo, ni ningún marino italiano de la escuela de Marco Polo que tenían todas las conocimientos, ellos trajeron los conocimientos más fuertes de la China. Lo peor es que se lo apropiaron los europeos, porque todo lo que hicieron los europeos fueron copias de civilizaciones mucho más avanzadas, ¿no es cierto? Pero menos guerreristas y menos conquistadoras. Fíjense qué interesante, ¿no? Guerras, ayatolá, conquistas también, pero no en ese aspecto de como es ¿cómo se llama esto? Un paradigma de vida ya, la conquista, la expoliación, la explotación del otro, del europeo, es así, la cruzada fue algo siempre en grandes matanzas, en grandes genocidios, o sea, porque no se toleraba otra cosa que el Estado fuerte junto a la religión fuerte y el control de los ciudadanos fuertemente, ¿no es cierto? Bien, vamos de a poquito. Entonces, esto ya lo dimos, la historia de Bagdad, bla, 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 bla. Para explicar mejor el dualismo y lo que es la cosmogonía, visión, ¿no? Visión del mundo y de la vida, eso es cosmogonía. La cosmogonía dualista que separa la naturaleza de la humanidad y la cosmogonía integrativa o holística, o como se llame, la cual hace un todo del cosmos y la humanidad. De hecho, no se habla mucho de la palabra naturaleza. Y también en esta holística no hay, digamos, contraposición con la ciencia, con los descubrimientos de ese tipo. Está todo dentro de la misma cuestión de Dios, cosmos y humanidad. Más integral el asunto, ¿no? Eso venía con la cultura islámica en ese momento. Así que bueno, que Colón tenía más pachinos, ya lo dijimos.
que sabía de América, no sabía cómo se llamaba, lógicamente. Después también la quema de las bibliotecas que hicieron esta reconquista, ¿no? Que tanto en la película de Cid Campeador parece un héroe, pero en realidad son los villanos, en realidad son los villanos. Tomaron a Granada y tomaron a Córdoba y quemaron las bibliotecas. Y en Europa tenían bibliotecas de 10.000 libros a lo sumo, estas tenían 500.000 libros. Bueno, los métodos a los que usaron allá con los moros fueron los mismos que usaron acá en la conquista de América, porque en definitiva después traicionaron las tratativas, le quitaron las propiedades que había habido un acuerdo, ¿no? Porque habría un respeto a ciertas propiedades, no se respetó nada, fue verdaderamente sanguinario. Y como la teoría era del Dios equivocado, el que no tiene Dios, no tiene alma y por lo tanto es inferior, así trataban a todo aquel que tenía el Dios equivocado. Colón dice en los diarios cuando llega a América, y esto no lo dice porque sí, dice, estos son pueblos sin religión. ¿Qué quería decir eso? ¿Que eran ateos? No. Al decir sin religión quiere decir no tienen alma. Son animales, razón por la cual se pueden esclavizar, se pueden utilizar. De hecho, Colón trajo enjaulados del primer viaje a algunos naturales de América, ¿no? Entonces, los humanos tienen religión, ¿eh? Este es el primer momento de la construcción del racismo y del no ser del otro, del no ser del otro y del ser propio, y de la superioridad de uno sobre el otro. Ahí vino toda una discusión entre 1492 y 1552 sobre el tema. La discusión la piloteó fundamentalmente por el conocimiento era de las iglesias, de la iglesia, dos obispos serían, uno era de las casas y otro Sepúlveda. Sepúlveda era más de la idea de que verdaderamente esta gente no tenía alma, y bueno, era pasible de la utilización de su mano de obra como animales, mientras que las casas, o sea, era de la tesis de esclavizar, y las casas decían que no, que para nada, lo que pasa es que eran pueblos primitivos que todavía no conocían la verdad, entonces había que cristianizarlo. Entonces ahí está la cosa, ¿no? Pueblo sin alma, pueblo sin alma. Luego se transforma esto en un racismo biológico más adelante, lo que se diría pueblo sin ADN. Qué interesante, cómo va avanzando el racismo, porque por el espíritu de conquista y de expoliación y por la cantidad de riquezas, ¿no? que extraían de esa América. Ahí empezó lo que se llama la acumulación de capital, que no justamente es por el ahorro propio, sino por el robo, por la extracción, por la esclavización, y por la riqueza esta que venía a Europa. Se basaba en la no pobreza, sino en la esclavitud, en la muerte, en las peores de las violencias y vilezas aquí en las colonias, ¿no? O sea, chupaban de las colonias, extraían de las colonias. Entonces Europa empezó un momento de luces, un momento de expansión, y muchos no se daban cuenta que esa expansión venía de la muerte de las colonias, venía de ahí. Ahora bien, 19 minutos y qué lástima, porque tenía otras cosas, unas perlitas para decir que están bárbaras. La digo en otro, porque voy a seguir. Este es 10B, vamos a ponerle 10B. Bueno, vamos a hacer un 10C más o menos, porque ahora lo que viene es el tema de genocidios, el tema de racismo propiamente, sexismo, temas muy interesantes que vamos a hacer corto el próximo, porque no es cuestión de hacerlo largo. Y puntual, y va a ser más lindo, me parece. Pero tomalo esto como una pequeña introducción para lo que viene, que va a ser mucho mejor.
Nos vemos en el 10C entonces.